Buenos días, muchachos, ¿cómo están? ¿Me oyen? Chicos, Se escucha muy bajito, profe. yo no viera que no sé por qué algo le pasó a este aparato y entonces no me están oyendo. Déjenme hacer un truco que usé ayer con el otro grupo de la tarde, que fue que eh, uso el audio de una computadora que tiene buen audio y uso les digo, el, ay Dios mío, el video de la otra que es el que sirve, porque resulta que no me sirve usar, espérense para ver si los encuentro. Ok, un momento, porque tengo que entrar y no tengo la clave para entrar. Entonces voy a aparecer yo 2 veces. Espero que eso no le genere ningún estrés. La que está estresada aquí soy yo. Vamos a ver si lo logro. Un momento. Son varios detalles. Y se me había... Hasta que me senté y encendí, me acordé del asunto del sonido. Perdón. Voy a tener que adaptarme a esta nueva forma de trabajar. Un momento. Espérense. Oh, ya, esto discutió. Necesito copiar esto para entrar. Un momento. Ay, no. A veces. ¿Cómo han estado estos días? ¿Cómo se sienten? Lo poquito que me oyen. ¿Cómo se sienten para el examen de mañana? ¿Me oyen eso? Chicos, ¿cómo se sienten para el examen de mañana? Profe, se le escucha demasiado bajito. Sí, ok, yo sé, hija, ya voy, ya voy. Espérate un toquecito chiquititico, ya. Ya casi lo logramos, espera. Ok. Un momentito. Copy. Ah, ok. Vamos a probar. Ok, espérense para ver una cosa. Es que esto de acá lo hago con esta otra máquina. A ver si me sirve. ¿Con cuál de las dos me sirve? Es que quiera. Ok, a ver. Esta es una prueba. A ver, no estoy oyendo esto. Espera. Ok. Esta es una prueba. Esta es una prueba. A ver. Si esto sí se oye. ¿Y? Ok, todo se oye. Entonces entro aquí y... Ok. A ver cómo hago para entrar. Un momento. Ah, ya sé. Es que no me he admitido yo misma, entonces no puedo... Perdón, pero esta cosa me genera... Vamos a ver. A ver si lo logré. Ok. Vamos a ver. Ok. Ahora sí, ¿me oyen? Muchachos. Sí, Sí, profe, ahora sí. profe. Ok, perfecto. Ok, bueno, entonces vean, estoy con el audio de una computadora y con el video de la otra. Ok, bueno, entonces vamos a hacer esto. Cuéntenme cómo se sienten para el examen de mañana. Eso es lo que estaba preguntando. A ver, cuéntenme. De ahí, profe, en lo personal yo me siento bien porque en Okay. realidad los dos quizzes me los saqué muy buenos por dicha, entonces sí me siento como que preparada. Ok, qué bien, Laurisa. ¿Y los demás qué tal? ¿Los demás qué tal? Cuéntenme. Chicos, Bueno, a yo me ver, siento más o menos. Me más o fue menos. como ¿Y por qué? el ¿Sí o primer, qué? no ¿Por sé, es qué? que me da como mucho nervio. Ok, vamos a ver. Vea, en el examen van a venir preguntas de falso y verdadero. ¿Ok? Pero entonces lo que tiene que tener claro, acuérdese, usted va a tener todo su material en mano, pero tiene que haberlo estudiado, ¿verdad? A veces organizar el material le ayuda a uno a repasar, ¿verdad?
Entonces, vean, vienen preguntas sobre los conceptos, ¿verdad? Sobre, por ejemplo, la diferencia entre error de muestreo, sesgo de selección y sesgo de medición. ¿Okay? Entonces, en el caso del error de muestreo y el sesgo de selección, estos son aplicables únicamente cuando se toman muestras. ¿Ok? Eso lo tenemos todos claros. Muchachos, es que como no le veo las caras, tengo que preguntar así para que me digan si lo tienen claro. Esas son una de las fichas que aparecen en la presentación. Aquí lo puse. Entonces, los sesgos de selección solo se dan en muestras no aleatorias y los sesgos y el error de muestreo se dan en muestras aleatorias. Por ende, en los censos no hay ni errores de muestreo ni sesgos de selección. ¿Por qué? Porque en un censo se estudia a toda la población. ¿Ok? Entonces, uno, cuando tiene un censo, solo puede cometer errores de medición. ¿Qué son los errores de medición? Son errores humanos o tecnológicos asociados al proceso de recolección o procesamiento de los datos. ¿Ok? Entonces, es una cosa que uno debe tener clarísima. Ahora, las ventajas de usar muestras aleatorias, ¿verdad? ¿Y por qué preferimos muestras a hacer un censo o una enumeración total, que es sinónimo? Esa es otra ficha por ahí que yo les había dicho cuando veo el material que deben de tener en mente. Después, la diferencia entre población y unidad estadística, ¿verdad? Y en población, lo que es finita e infinita, ¿ok? ¿Qué otra cosa? Porque como ya hice el examen para los otros grupos, me voy a recordar. Otra de las cosas es, en general en lo de las fuentes, la gente no tuvo mayor dificultad, supieron identificar perfectamente. Yo espero que ustedes también, lo que son fuentes primarias y fuentes secundarias, ¿ok? Y lo del método de recolección, que ahí es donde hay más preguntas. Por ejemplo, ¿cómo sabe uno? Le dicen, vea, tenemos algunos teléfonos y todos los correos electrónicos y tengo poca plata. Si digo que tengo poca plata, evidentemente, ¿cuál de los dos tendría que escoger yo? Correo electrónico. Correo electrónico o entrevista por internet, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque no hay plata. Ahora, si dice, se tienen recursos, pero se tienen todos los teléfonos, ¿sí? Todos los teléfonos de la población, ¿sí? Entonces, si se le dicen opciones cara a cara, dice, se tienen recursos, pero no dice recursos en demasía, ni recursos suficientes para entrevista cara a cara. O sea, si no lo dice de esa manera, usted tiene que entender de que el hecho que le diga que se tienen recursos disponibles y que se tienen los teléfonos, eso quiere decir que hay una orientación para hacer entrevista telefónica, ¿verdad? Entonces, tenga cuidado porque es en la redacción del enunciado donde están los tips para contestar, ¿verdad? Entonces, pongan cuidado cuando leen. Eso es algo que yo siempre les digo, chicos, es algo que no les puedo enseñar, pero no les puedo decir, usted cuando lee no entiende lo que no más que le puedo yo decir, pero entonces lo más que hay en este momento le puedo advertir es lea con cuidado, ¿ok? Y después vienen las preguntas de índices, ¿verdad? Por ejemplo, los errores frecuentes. ¿Se acuerdan cuáles eran los errores frecuentes que se incurren cuando se usan números relativos? ¿Algunos se acuerdan? Había uno que era que uno ponía el porcentaje, perdón, entonces eso estaba asociado al por 100 y había otro que estaba asociado al por 1000, pero ese casi no se usa porque las personas pueden confundirlo. Sí, ok, muy bien, ese es uno y otro. Una confusión con la base, algo así.
Sí, exacto, confusión. El otro, interpretar números relativos. Hacer cálculos basados como en muestras muy pequeñas. En números pequeños, o sea, porque puede ser una población, pero muy pequeña. Entonces, los números relativos van a tender a confundir. Y la última, promediar relativos. ¿Okay? Si usted promedia relativos, ¿se acuerdan? La forma correcta de hacerlo es considerar la base sobre la que esos relativos se calcularon, porque usted no los puede promediar sencillamente si las bases son distintas. Entonces, primero, antes de hacer el promedio, debe verificar que las bases sean iguales. Si son iguales, por cualquiera de los dos métodos le va a dar lo mismo. Pero si las bases son distintas, debe de ponderar por la base. ¿Ok? Entonces, ese tipo de preguntas, después la interpretación de las Peides y Pasch. Yo les dije cómo es que las tienen que interpretar. Entonces, tengan a mano las interpretaciones. ¿Ok? Porque se hacen cálculos de uno de los dos y también, y se les pide que hagan interpretaciones. A veces del índice, a veces del valor que obtuvo, a veces del índice. Entonces, lean con cuidado qué es lo que le están preguntando, que interpreten. Y después también se le pide que calcule, digamos, varias de las fórmulas que repasamos y que vienen en el libro de Miguel, como la tasa de desempleo, la tasa de mortalidad, la de natalidad, esas, ¿ok? Perdón. Entonces viene el cálculo y la interpretación. Entonces, tenga presente que la interpretación se hace en función de los datos que usted relaciona. O sea, si a usted yo le pido, calcule la tasa de mortalidad para las personas de 65 años y más, entonces usted va a poner en el numerador los muertos de 65 y más, y en el denominador las personas de 65 y más. Y al momento de interpretar, tiene que mencionar que esa tasa se refiere a cuántos muertos de 65 y más ocurrieron. O sea, no puede dejar de decir o hacerlo genérico porque no se refiere a toda la población. Y todo esto que hice así es un súper mega repaso, ¿ok? Y hay varios tips ahí de lo que les dije. Entonces yo esperaría que si algo de esto que usted oyó, usted diga, ¿ok? Mañana cuando estén en el examen, espero que se acuerden de esta conversación. Este monólogo, porque ustedes casi no me dicen nada, de este monólogo que tuve con ustedes, ¿ok? Entonces, voy a ver una cosita por acá. Tengo que... de verme en una pantalla y verme aquí, vieran que me hace... O sea, yo no me dedico a la cinematografía, por lo visto. Entonces, yo no sé si ustedes pudieron ver lo que les compartí. Chicos, lo que salió porque me va a decir que yo estoy con ecoaule en una parte y ecoaule en otra parte, y eso le genera estrés a la pobrecita. O sea, la pobrecita de Pachisa, también a la máquina. Ustedes vieron el material que yo les compartí. Cuando hice la invitación, chicos. No, estoy hablando sola. Muchachos. Profe, no escuché bien lo que dijo. Es que les dije que yo les compartí en la invitación, hay un material. Lo que estoy preguntando es que si lo vieron. ¿Ya no me oyen? Muchachos. Muchachos, ya no me oyen. ¿Una presentación es, profe? No solo una presentación, hay varias cosas ahí. Pero necesitaría que la veamos para que vean, porque yo voy a guiarme con eso que está ahí, ¿verdad? Vean, voy a abrirlo yo también. Vean. Viene una presentación en PowerPoint, ¿ok? Después viene una especie como de documento que se llama guía, ¿ok? Entonces yo para empezar ahora voy a abrir esa guía, ¿ok? Vamos a ver.
Ya voy a abrirla yo para compartírselas, a ver si todo la podemos ver juntos como estrategia. Okay. Ya le estoy, ya casi se me abre a mí. ¿Ustedes están viendo conmigo? Sí, profe. Muchachos. Okay. Entonces dice aquí, vamos a quitarle los ganchitos, porque a veces con los ganchitos de uno como que no ve muy bien. Y yo voy a hacer otra estrategia, porque ustedes no me lo crean, esa mía que me funciona. Y dice aquí que Brian debe permitir. Lo vemos mejor. Voy a quitarme los anteojos porque eran que tan cerca yo no veo bien. Es fatal esto de los anteojos. Entonces, vea, guía para el tema 3. Entonces dice, se han elaborado una presentación en PowerPoint sobre el tema general y se han preparado a partir de esa presentación 3 videos. ¿Ok? Se elaboró un video sobre la construcción de gráficos en Excel. ¿Ok? Hay alguien que me está diciendo algo que no es un chat. Profe, tiene problemas con el internet, pero ella, Laurisa, pero ella entró, ya le di entrar. Entonces yo creo que ya estamos bien. Gracias. ¿Okay? Estamos todos, ¿verdad? Entonces, decíamos, unas que tienen que ver con construcción de gráficos, otra que tiene que ver con el procesamiento de variables a partir de una base usando tablas dinámicas. También tenemos una guía de cómo usar tablas dinámicas y un video que yo preparé sobre cómo usar tablas dinámicas. Hay un ejercicio resuelto de práctica sobre el tema. Lo que pasa es que son ejercicios hechos a mano, en el sentido de que, bueno, se usan Excel para resolver, pero entonces usted debería de repasarlo. Ahorita les digo por qué. Después va a haber una prueba corta y una tarea. O sea, así es como se va a evaluar este tema. ¿Queda claro, muchachos? Sí, profe. Ok, bueno, gracias, Larissa. Okay. Entonces, aquí están los videos. Voy a bajar para que vean los links de los videos. ¿Ok? El primero es sobre las formas de presentación, la introducción y la presentación textual y semitextual. ¿Ok? Hay un segundo video que es cuadros estadísticos. ¿Ok? Y hay un tercer video sobre gráficos. Y después hay otro video sobre cómo construir gráficos en Excel. Y un último video acá de cómo, usando una base de datos, usted usa tablas dinámicas. Falta aquí el video que yo hice sobre la introducción antes de ver este video de tablas dinámicas. Pero el link de ese YouTube yo se los paso por el WhatsApp. ¿Queda claro? Nosotros el día de hoy vamos a llegar hasta ese video. ¿Ok? Sí, profe. Ok, bueno. Entonces, para la próxima semana necesito que anoten tarea. ¿Ok? Vamos a tener una pequeña actividad y entonces necesito que cada uno busque un cuadro y un gráfico para una dinámica que vamos a hacer. ¿De dónde van a sacar ese cuadro y ese gráfico? Del periódico. Si a su casa llega el periódico y probablemente si usa la Extra o la Teja, pues ahí no va a encontrar mucha información. Pero si usa La Nación o puede conseguir el Financiero o entra a internet y busca alguna cosa, algo que me pasó, me hizo mucha gracia, les comento, es que hay un estudiante que ya está un poquito más avanzado en uno de los cursos y él me él hizo un trabajo para un curso y nos compartió los gráficos que él había hecho, ¿verdad? Debe haberse sentido muy dolido en el alma porque seguro él consideraba que no había hecho la fama. Y literalmente le despedazamos. Pero él lo vio como una forma de mejorar. Entonces, si usted no le molesta, lo puede hacer también. ¿Está bien? ¿Estamos claritos? ¿Cómo vamos a caminar? ¿Sí? Sí. Ok, bueno. Entonces, hoy vamos a hacer esto. Voy a empezar con la presentación de PowerPoint y luego voy a hacer una sesión asincrónica larga con el objetivo que usted vea los videos. ¿Ok? Los videos puede ser que sean un poquito largos, pero yo esperaría que, y la idea es que usted lo vea. ¿Ok? Si después
hay algo del video que usted dice, uy, es que eso me sirvió, lo debería de volver a ver, usted lo repasa. ¿Ok? ¿Y por qué les dije yo que es muy importante que usted entienda cómo hacer tablas dinámicas? Porque el parcial de mañana tiene dos partes. La primera parte se hace mañana, es una parte de la teórica, de cálculos y demás. Y la segunda parte se hace cuando terminamos el tema del Excel. Y esa práctica lo que hace básicamente es que usted va a elaborar un cuadro y un gráfico de Excel. Va a usar tablas dinámicas, una variable que se le va a asignar, para una base de datos que se le da, y con esa base de datos usted va a hacer dos tablas dinámicas, y con esas tablas dinámicas va a hacer un cuadro de un gráfico. ¿Ok? Todo tiene puntaje, o sea, no es que si el cuadro de un gráfico le quedan horribles, va a quitar todos los puntos, pero obviamente no va a salir bien. Entonces, en la medida en que usted lo practique y lo entienda, va a salir bien. ¿Ok? Entonces, voy a buscar la presentación, me permiten un momento, porque tengo que buscar la presentación del tema. Vamos a ver, el tema, o sea, la presentación en PowerPoint del tema, yo les voy a la no encuentro aquí la disponibilidad. Tengo los lugares, ¿cómo se llama? La información en distintos lugares para poder ayudarme, porque si no me pierdo. ¿Dónde estoy? Cursos, 2020, 2023, y volvería con 3 y presentación. Porque ya lo encontré. Disculpen tanta cosa, pero es que si no lo hago así, no lo hago. Yo les estaba compartiendo, ¿verdad? Ese programa, de compartir. ¿Ok? Ahora, chicos, ¿cómo están? Bien. Ahora vamos a volver a compartir. Y vamos a compartir la presentación PowerPoint para ver si lo logramos. ¿Le están viendo la presentación? Sí, profe. Este material yo, por una cuestión de, bueno, yo creo mucho en el trabajo conjunto. Entonces yo trabajo, esta oportunidad, este curso, este que siempre se llama así, pero estoy trabajando mucho con una colega de María Sandoval, ella es profesora, catedrática del Instituto de Costa Rica, y ella tiene una serie tiene muchos años de experiencia, pero digamos, hay habilidades y destrezas que ella no tiene, que yo tengo, entonces, mucho material que vamos a ver para estos temas, yo lo he venido preparando perfectamente. Entonces, eso nos permite, digamos, como retroalimentarnos y calibrar para dar los cursos a nivel de la cátedra lo más o menos posible. ¿Okay? Entonces, para el tema de presentación, vamos a ver este material. Entonces, nosotros vamos a usar básicamente el libro de Miguel Gómez en los capítulos 5 y 6 y un documento que está en la página que se llama, es un link azul que hay arriba después del título del tema, que lo preparó la profesora, la doctora, doña Marjorie Mora, y que se llama Normas de Presentación para la Construcción de Cuadros Gigantes. Yo les puedo compartir una guía porque yo revisé el material de ella y hay cosas que no funcionan muy bien. Entonces yo le puse unos aditamentos adicionales para que se pudiera ver mejor y no ponerse a tratar de buscar lo que les va a encontrar. Porque ellas incluyen en ese documento unos links que no se pueden ver. Y eso uno como estudiante eso le crea mucha frustración. Entonces yo hice esa revisión. Pero bueno, seguimos. Respecto a los datos estadísticos, que eso es una de las primeras cosas que viene en la introducción del tema de cuadros, se menciona que usted debe tener claramente definido qué es lo que usted va a analizar. ¿Ok? Porque
Por ejemplo, la gente cree que estado civil y estado conyugal son lo mismo y no es lo mismo, ¿verdad? Porque el estado conyugal tiene que ver con si uno está unido o no está unido. Entonces, hay personas que, que son viudas, pero están unidas porque viven en unión no legal, pero en un estatus de pareja, mientras que hay otros que son viudos que están como solteros, o sea, no tienen a nadie. Entonces, depende de lo que usted quiere estudiar, usted debería usar un concepto u otro, ¿verdad? Si bien es cierto, mucha gente valora el estado legal, es importante para algunos aspectos, lo más importante para estudio de fenómenos, por ejemplo, demográficos, que tienen que ver con la vida y la muerte, el estado conyugal es más importante porque se relaciona con una exposición al riesgo. Cuando una persona está en edad reproductiva y su estado conyugal es estar unido, tiene una exposición al riesgo porque al tener una pareja, digamos, eso reconoce que tiene una pareja más permanente y de esa manera puede ocurrir que uno se encuentre con un espermatozoide más chiquito. Entonces, si usted lo que está interesado es en la exposición al riesgo por tener pareja, es mejor que investigue estado conyugal que estado civil. ¿Ok? Bueno, nada más es una aclaración de algo de que uno debería de cuidarse. ¿Ok? Hay otra serie de conceptos, por ejemplo, el concepto de hogar. El hogar, para efectos del INEC, y así lo manejan la mayoría de estadísticas en el país, se refiere al número de personas que conviven en un lugar y que se organizan en su presupuesto y que manejan una vida en común. No tiene nada que ver con relaciones de consanguinidad y afinidad. ¿Ok? Ahora, generalmente, muchas veces la gente que tiene lazos de consanguinidad y afinidad convive juntos, pero no necesariamente. Entonces, usted tiene que definir los conceptos que va a usar y explicarlos cuando está haciendo una investigación para que la gente no piense que usted está usando. Si varió la definición tradicional, no piense que usted está usando una tradicional cuando usted decidió variar. Ahora, estas definiciones deben de ser exactas y claras y obviamente adaptadas a la realidad. Yo les voy a hacer una cosa para que lo vean. Vea, por ejemplo, el INEC hace muchos años, no voy a decir cuándo, pero hace muchos años, cuando hizo el censo, encontró que algunas personas decían que eran del mismo sexo, que ellos eran pareja, ¿verdad? Y entonces el INEC cometió, por una decisión de una persona, cometió el error técnico, ¿verdad? De, como eso, en esa época, no se consideraba, okay, no se consideraba muy bien visto, entonces sencillamente le cambió el sexo. O sea, hacer eso es una aberración a lo que es la colección de datos. ¿Ok? Pero nada más les hago el comentario porque, o sea, usted debe de respetar lo que los datos mandan, ¿verdad? Porque usted debe siempre considerar la realidad, no la realidad que usted quiere ver, la realidad que hay. ¿Ok? Bueno, entonces sigo por acá a ver si lo logro, es que cuando toco alguna chica explicando. Entonces, en relación con las de información, clasificaciones estadísticas, es importante delimitarlas con exactitud y precisión. Dado lo anterior, las categorías deben de ser exhaustivas. ¿Qué quiere decir la palabra exhaustiva dentro de este contexto? Quiere decir, todo el mundo quedó en una categoría. Yo tengo 50 personas que ubico en las categorías que tengo y no me sobró ninguna, ni pude poner, y esta tiene que ver con la segunda, mutuamente excluyentes. ¿Por qué? Porque no puede ser que al hacer las categorías yo tenga duda sobre a dónde dejo a una persona. O sea, si una persona cabe en dos categorías simultáneamente, quiere decir que yo las categorías las hice más. ¿Ok? Porque entonces al sumar, voy a sumar personas dos veces y eso ustedes saben que contablemente no va. O dos unidades de estudio dos veces. Ahora, las categorías deben de estar referidas, dice aquí, las categorías deben de estar referidas
al problema en estudio tomando en cuenta las necesidades prácticas y analíticas. ¿Ok? Y por lo tanto, la información debe ser homogénea en su naturaleza, o sea, no debe incluir elementos de clases adyacentes o individuos sin clasificar. O sea, es una reiteración de lo que hablamos de categorías exhaustivas y mutuamente excluyentes. Y se menciona lo siguiente, porque claramente el libro de Miguel lo dice. Es mejor trabajar con límites arbitrarios que tener datos heterogéneos o definiciones ambiguas. ¿Ok? Ahora, si eventualmente usted tiene los datos originales y los recalifica para efectos de su análisis, alguien podría hacer si usted le facilita la base de datos, podría hacer una reclasificación diferente a la que usted hizo. ¿Verdad? Eso no es problema. Y uno podría entonces decir, sí, es que es distinto porque se usaron criterios diferentes. ¿Okay? Ahora, vamos a ver un ejemplo de una definición, por ejemplo, de lo que llamamos la población de 15 años y más, que es lo que llamamos la población que está en edad de trabajar, de acuerdo con la encuesta nacional de hogares que se realiza en Costa Rica. La población de 15 años y más se divide en dos grupos, los que están en la fuerza de trabajo y los que están fuera de la fuerza de trabajo. Y los que están en la fuerza de trabajo son la población ocupada y la población desempleada. Pero vean la definición que hay para población ocupada. Son las personas en la fuerza de trabajo que participaron en la producción de bienes y servicios, trabajaron por lo menos una hora en la semana en referencia, o personas que pese a tener trabajo no lo realizaron en la semana de referencia por alguna circunstancia especial. Por ejemplo, huelga, incapacidad, material, mal tiempo, entre otros. Y además el periodo de actividad no sobrepasó un mes. Entonces, no es una cosa, o sea, aquí no lo menciona, pero es cierto. ¿Qué pasa cuando una persona tiene vacaciones? Hay personas, eso ocurre sobre todo en el sector privado, público. En el sector privado no ocurre que sean de vacaciones per secula seculorum. O sea, vea que aquí menciona incapacidad, pero hay personas que tienen muchos vacaciones acumuladas y estarían en vacaciones. Esa es gente que si está en el sector público, probablemente va a pertenecer a la población. Ahora, la población desempleada son personas de la fuerza de trabajo que estaban sin empleo en la semana de referencia. ¿Ok? Están disponibles a participar de la producción de bienes y servicios económicos. Buscaron trabajo, pero no lo encontraron, aunque realizaron medidas concretas de búsqueda durante las últimas 4 semanas. O sea, yo les puedo contar así, honestamente, porque yo quiero mucho a mis hermanas, tengo 3, pero hay una de ellas que es bastante alérgica a trabajar, ¿verdad? O sea, trabajar como un trabajo formal. Ella ahora es vendedora, vende productos, entonces ya no es tan, digamos, ama de casa. Pero en nuestra familia, decimos con ella, ¿verdad? Porque ella dice, yo estoy buscando trabajo. Y nosotros decimos, bueno, de seguro está esperando que el que necesite a alguien vaya y le toque la puerta y le diga, viera que tengo un trabajo, ¿quiere trabajar? Eso no se considera una persona desempleada, ¿verdad? Yo no sé si me entienden, ¿ok? Hay que hacer acciones para conseguir trabajo, enviar correos, realizar contactos, darle seguimiento. O sea, usted manda es una solicitud de empleo dentro de unas 2 semanas, vuelve a llamar, es que presenté mis papeles, etcétera. O sea, dar seguimiento, o sea, hacer acciones. Eso sí se puede considerar un desempleado. ¿Queda claro, chicos? Estoy hablando. Sí, profe. Bueno, gracias, Xiomara. Y los que están fuera de la fuerza de trabajo son personas de 15 y más que no estuvieran ocupadas en la semana de referencia y que en las 4 semanas anteriores no realizaron ningún tipo de gestión de búsqueda para conseguir un trabajo. Se distinguen dentro de esto los disponibles para trabajar y los no disponibles para trabajar. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, bueno, yo no estoy buscando trabajo ni nada, pero si me aparece me voy a trabajar. Entonces, son personas disponibles para trabajar. Pero si la persona, usted dice, no, es que yo cuido a mi papá, eso es lo que yo hago, y no quiero conseguir trabajo porque voy a tener que desatender a mi papá, que es una adulto mayor y demás, esa persona no está disponible para trabajar fuera del hogar. Porque una cosa real es que el trabajo fuera del hogar, sobre todo todos los que estamos
en cuarentena casi permanente, ¿verdad? Nos sentimos sobremanera. Bueno, entonces, vea que quisiera enfatizar esta relación. Usted tiene esa definición y eso debe quedar reflejado en su cuestionario. Vea que aquí, en las preguntas del cuestionario, se hace la vinculación para poder identificar estos componentes en relación con la persona desempleo. Usted con calma lo puede revisar en casa, pero es algo que nosotros quisiéramos que quede muy claro, que no es que no tienen nada que ver, no tiene mucho que ver. Vea, por ejemplo, acá, vea, le preguntan, ¿cuál es la razón principal por la que no ha conseguido trabajo o no ha podido iniciar un empleo propio? ¿Verdad? Y ahora vamos a hablar ya propiamente de los procesos que ocurren una vez que usted aplicó el cuestionario y tiene los datos que recolectó. ¿Ok? Entonces, el trabajo de procesamiento, ¿verdad? De la información, ¿sí? Se refiere a ordenar y clasificar los datos para hacer un resumen de los mismos y poder presentarlo luego en cuadro similar. Entonces, esto tiene varias etapas. Generalmente, esta primera etapa de revisión se hace en dos partes. Una parte de revisión a cargo del entrevistador y el supervisor en el campo y otra que se hace en oficina. Esta etapa se hace más puntillosamente en la parte de codificación e identificación y por último está la parte de tabulación. Vamos a ir viendo cada una de estas etapas por la importancia que tiene. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si lo logro. ¿Qué es lo que se ve en la revisión? La cobertura lograda, las respuestas en blanco incompletas, eliminar inconsistencias, cálculo y conversión de cifras, descifrado elegible para asegurar calidad. ¿Cuáles de estas creen ustedes que es necesariamente debería de hacerse una parte, por lo menos, en el campo? Muchachos. Pienso que el descifrado de lo ilegable para asegurar la calidad. El de lo ilegible, muy bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque si uno, el supervisor tiene a mano, o sea, ahí tiene a los entrevistadores y les puede preguntar, a ver, ¿qué es esta letra, Manuel? O Marian, dígame, ¿qué escribió aquí? Eso se puede hacer, ¿no? Entonces es una de las que se debe hacer. Otra. Respuestas en blanco inccompletas. Exactamente, porque yo no sé si les cuento, bueno, a veces yo contesto porque son de mi experiencia personal. Yo, en una oportunidad, que hice para el curso de encuestas, nos teníamos que hacer un trabajo de campo, y entonces resulta que yo en el parque de San Juan de los Desamparados, el compañero que hizo la encuesta me la trajo, y yo me pasé página por página, viendo a ver si estaba todo, y había unas páginas pegaditas. Entonces yo cogí el cuestionario y la separé y le digo, ¡ay, pero dejaste en blanco! ¡Ay, qué hacemos! Y va a llegar la señora que le haga el favor. Y la señora que lo había atendido, que hasta le había dado fresco y un tostel y toda la cosa, en la casa de su casa, como eran unas típicas preguntas, luego ven en la puerta, le contestó y llegamos. ¿Ve? Eso se puede hacer si usted está en el campo. ¿Ok? Y algo también es lo que tiene que ver con la cobertura lograda. ¿Ok? De la cobertura lograda. Que a usted le dijeron tiene que hacer 50 y usted debería estar lo más cerca de 50. ¿Ok? Si usted nada más hizo 2, quiere decir que está muy lejos de 50. ¿Ok? Entonces, es muy importante que si usted está teniendo problemas para recolectar los datos, informe de esta situación a oficinas para que ellos tomen las previsiones, ya sea que reprogramen la visita del trabajo de campo, que les den más tiempo para recolectar los datos, que les envíen refuerzos para recolectar información, que logren buscar cómo completar la cuota definida de encuestas realizadas. ¿Queda claro? Voy a seguir. Ahora, ¿qué tiene que ver con la codificación y digitación? Vamos a ver. Resulta que codificar es ponerle, en lugar de palabras, números. Porque, bueno, ahora los procesadores permiten usar números, palabras para procesar, pero es más fácil cuando ha habido un proceso de numeración, cuando son muchísimas encuestas. Entonces, generalmente codificar es pasar todas las preguntas del cuestionario a números para las categorías que se están analizando. ¿Ok?
Por eso se dice que eso es transformar la información a expresiones numéricas. Cuando los cuestionarios se les pone esto antes de salir al campo, ¿se acuerdan cómo se llamaba eso? Se llamaba precodificar. Entonces, hay que revisar los cuestionarios precodificados y una vez que usted tiene eso, digita la información, que es escribir, meter en un dispositivo electrónico esos datos. Esto ya se está reduciendo mucho porque muchas veces ahora se está utilizando tablets, no cuestionarios en papel, sino dispositivos electrónicos para recolectar los datos. Pero aún así, usted en oficina debería de ver, ¿verdad?, si esa información se registró de forma adecuada. Adicionalmente, se pueden usar lectoras ópticas. Por ejemplo, para los censos realizados en el 2011, el censo se pudo procesar muy rápido porque se usaron lectoras para procesar los datos, para leer los datos. Y entonces, muy rápidamente, en lugar de hacerlo manual, se hacía gran parte del cuestionario, se hacía por lector. Y obviamente hay una parte de verificar información. Esto se vuelve a tratar en la parte de tabulación. Pero vamos a ver qué es lo que se menciona aquí en relación con la tabulación. Busca decidir cómo clasificar los datos. Por ejemplo, usted tiene una categoría de otros. Acuérdese que los otros es una forma de abrir una pregunta. Entonces, si hay muchas respuestas en otros, es necesario crear categorías para tenerlas agrupadas. Eso es una parte de lo que debe haberse hecho en la parte de codificación, pero usted puede tener que tomar decisiones para ver si la variable vale la pena analizarla o no cuando está en la parte de tabulación. Después, organizar los datos en unas clasificaciones para determinar el número de observaciones de cada clase, ¿verdad? Y debería hacer una valoración. Esto siempre debería uno hacerlo. O lo hago a mano o lo hago por computadora. Porque, por ejemplo, cuando uno tiene un cuestionario muy grande, hacerlo a mano es una locura. Ahora, si usted tiene un cuestionario muy pequeño, puede ser de que tal vez sea más rápido hacer un corto, un cuestionario, pocos cuestionarios, un cuestionario corto. Puede ser que sea más sencillo hacer la tabulación a mano. Sin embargo, nosotros recomendamos mucho la tabulación por computadora. ¿Por qué? Porque la computación por computadora le permite a usted economizar recursos, mayor rapidez y seguridad, flexibilidad de adaptación para las diferentes clasificaciones, porque en lugar de llegar y volver a recoger todos los cuestionarios para hacerles una reclasificación para cruzar variables, usted sencillamente hace el cruce y no dura ni 2 segundos casi en hacerlo. Otra de las cosas es que los dispositivos son inalterables y los archivos en los que usted guarda esa información no son estantes grandísimos donde está todo el papel acumulado, sino que son, ahora ustedes han visto que el tamaño de las llaves o de los respaldos de información cada vez son más pequeños. ¿Ok? Algo que no se menciona aquí, que también debe hacerse en esa parte, es lo que yo denomino limpieza de la base de datos. O sea, aquí lo mencionaba, voy a devolverme un momento, verificar la información, pero eso propiamente se hace en la etapa de tabulación, porque uno no puede poner a revisar, o sea, usted está, digamos, digitando y usted después, cuando tiene la tabulación, ve que hay un código 0, donde el 0 es hombre, digamos, usted es 0 para hombre, y resulta que cuando usted cruza por el número de hijos tenidos, resulta que dice que el hombre tuvo 3 hijos. Y eso no ocurre. O sea, los hombres no tienen hijos, son las mujeres las que los tienen. Entonces, algo pasó en ese cuestionario. Entonces, uno, en esta etapa se tiene que devolver. Okay, bueno. Es que está explicando, disculpe. Entonces, usted de esta etapa se devuelve a esta. Está en ese plan. Hasta que usted diga, ya la base está limpia, ya la puede usar para analizar. ¿Okay? Entonces, vamos a ver cómo queda una base. ¿Ya? Aquí nosotros tenemos una base que aparece y que para los efectos de la tarea es la que van a usar. Se llama muestra de hogar.
Muestra encuesta de lugares. Está ahí. Y vea que aquí vienen los nombres de las variables, aquí vienen los códigos, ¿sí? ¿Los ve? Y vienen todas las... Después tenemos otra hoja que es la base de etiquetas. Aquí vienen para el número de cuestionario cuál es la etiqueta que corresponde. ¿Ok? Personalmente yo les explico que dado que estos son poquitos registros y para evitar un poco la fatiga, después de tener que digitar los nombres y demás, yo el procesamiento, cuando son pocos datos, yo utilizo la base de etiquetas. Pero es que uso esta porque ya está hecha. Pero si yo tuviera que hacerla, probablemente hubiera usado esta. Okay. Yo siempre trato de usar lo que menos trabajo me cuesta. Y por último, tenemos la base de preguntas. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Uno va, ¿qué tendría que hacer usted? Identificar cuáles variables de la base de preguntas yo le estoy pidiendo que analice y se devuelve a la base de etiquetas para hacer los cruces solicitados. ¿Ok? Entonces, esta es una forma de organizar una base de datos que le permite a uno facilitar hacer los análisis. ¿Ok? Y ahora, aquí dice, con este link usted puede hacer a la presentación didáctica sobre cuadros y gráficos elaborada por doña Marjorie Mora Valverde. Para que pueda sacar el mejor provecho, se le sugiere instalar o recomienda instalar en la computadora el Adobe Flash, porque si no, no se ve bien. Yo me voy a devolver un momentito para ver esto de acá, voy a ver si lo logro, porque a veces no sirve. ¿Okay? Vamos a ver, tengo que... Déjenme ver si dejo de compartir, chicos, porque si no, no me lo creo que no lo abrió, entonces voy a hacerlo yo por un momentito. Ya se los muestro para que vean dónde está. Si no lo logran abrir por ahí, se van por aquí y van, ya ahorita les muestro. Que necesito primero ubicarme para decirles dónde es que está. Ahora vuelvo a compartir. Compartir. Estoy aquí en un curso de estadística general. Vean esto de acá. Esto de acá es la presentación de doña Macho. ¿Ya lo están viendo, muchachos? Muchachos y señoritas, señores y señores. Okay. Se llama material audiovisual sobre cuadros y gráficos. Lo voy a hacer aquí para que entonces uno tiene que hacerlo aquí, dice, para este recurso. Okay. Y entonces aquí viene una pequeña introducción, después viene cuadros y viene toda esta información que les recomendamos ver, después viene gráficos, ¿verdad? Y son esto, lo de medidas estadísticas no le vamos a ver aquí, porque esto es del tema siguiente, pero para efectos de lo que tenemos que ver, tenemos cuadros y tenemos gráficos, ¿ok? Entonces, esto es algo que usted debería de ver, ¿verdad? Como parte de lo que tiene el material, ¿ok? Yo les voy a, yo tengo un link aquí que les quería mostrar en relación con eso. No lo pueden ver ustedes porque yo se los tengo que compartir de manera explícita y no le va a meter, yo tengo que extraer lo que me parece que le va. Yo he preparado un material, pero después de todo decidimos usar. Y esto se llamaba cómo hacer el autoaprendizaje. Y entonces se usaba esto del material de cuadros y gráficos. Entonces yo hice esto, yo no sé, me parece que es bueno leerlo. Dice, debe leer el material y debe del apartado de estadística, debe leer lo que corresponde a variables cuantitativas con niveles geográficas, leer solo la lectura complementaria de variables cuantitativas, leer completo el apartado de presentación de los gráficos, leer completo el apartado de cuadros gráficos, leer completo el apartado y ahora dice que para el cuadro del banco sobre el tipo de cambio, vea este link, ¿ok? Entonces, aquí hay una serie de instrucciones, personalmente me parece, que sería más útil que usted la adquiriera para que no insista en ver algo que no va a poder ver. Yo no sé si a ustedes les interesaría que yo les comparta esto, para que puedan sacarle mejor provecho al material. Muchachos, escucho. Sí, profe. Sí,
Vieran que yo quisiera preguntar, ¿a dónde es que están los demás? Porque vean, yo oigo, Xiomara participa y también Laurisa participa, pero la conclusión que yo llego es que Anthony debe ser muy tímido, porque casi nunca lo oigo. Anthony, No, profe, ahora le respondí también. sí, sí, pero lo que pasa es que hablas es como mí. ¿Y los demás dónde están? Gracias por participar, Anthony. A ver, ¿y los demás qué? Cuenten. Profe, yo aquí estoy, pero no ¿Por toca qué no enfermo. los tocas? Estás un poco enferma, pero no te preocupes, por dicha que no te vemos, no estás haciendo lo de prendas, no nos vas a enfermar. Ah, pero es la garganta. En la garganta, bueno, pues entonces, ¿sabe qué? Acuérdense que hay el gesto de un dedito, una cosa así, para que sepamos Ajá, que estás por ahí, ¿ok? Bueno, bueno, gracias, Jefferson, espero que siga mejor. Tome limonadita, a ver si se cura. Ok. gracias. Carol, está. Ok. Carol, ¿cómo está? Carol. Hola. Ok. Carol, hola. Ok, gracias, Carol. Diga, o sea, vamos a ver. Yo quisiera que tratemos todos de participar, por favor, ¿verdad? Entonces, voy a compartírselos, pero me parece que no de esta manera, sino que lo que le mando son extractos de esto que tengo acá por el WhatsApp. ¿Les parece? Chicos, ¿lo Sí, hacemos así? está Bueno, bien, Sí, profe. profe, ok, bueno. gracias. Entonces, voy a devolverme a dejar de compartir para seguir con la presentación. Perdón que tengamos que hacerlo de esa manera, pero es que si esto ustedes lo pueden ver. Ahora, lo ubico acá. Y ahora vamos a hablar de las series estadísticas. Dice, son clasificaciones que toman como base una o varias características de interés. Deben de hacerse de forma tal que sea posible incluir a todos los individuos de una población dentro de las diversas categorías o clases de esa característica. Y deben de ser exhaustivas y mutuamente sujetas. ¿Okay? Ahora, por ejemplo, aquí viene un ejemplo sobre el tipo de trabajo que busca. ¿Ve? Entonces, un tipo de trabajo es de cualquier forma, establecimiento de negocio o actividad propia, como empleado en empresa o institución. ¿Verdad? Entonces, esto de acá le da usted cuenta de que los que están buscando trabajo son esta cantidad. ¿Ok? Y le dice cuál es el total de la población a los que esto aplica, porque aquí no está el total de la población de Costa Rica. Son los que califican como mayores de 15 años, porque ahí están los que no quieren trabajar y los que ya trabajan, ¿verdad? Okay. Vean, por ejemplo, esto. Vamos a diferenciar los tipos de series. Están las cualitativas, que son de variables cualitativas. Están las geográficas, que son un tipo de variable cualitativa. Y las cronológicas, que nosotros las vemos como variables cualitativas porque se refieren a un momento en el tiempo. ¿Ok? Entonces, importante aclarar. El tema de cuadros y gráficos que nosotros vemos ahora, básicamente se refieren a estos tres tipos de series. A las cualitativas puras, porque son cualitativas, a las geográficas, que son cualitativas, y a las cronológicas o en serie de tiempo, que son cualitativas. ¿Okay? Hay otras series, como las cuantitativas, que son continuas o discretas. Esas no las vemos en este tema. ¿Okay? No las vamos a ver al nivel que lo vemos en distribuciones de frecuencias. Ahí es cuando las vamos a ver con propiedad. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ejemplos de variables cualitativas. Por ejemplo, el grupo étnico. ¿Ok? Esto es con base en una encuesta que hizo el IDESO, que es el Instituto de Estudios de la Población de la Universidad Nacional. ¿Okay? Ahora, esto es una serie geográfica. ¿Por qué? Porque aquí lo que aparecen son cantones en Costa Rica. ¿Ok? Ahora, aquí este es un ejemplo de serie cronológica, ¿ve? Porque aquí vienen los datos de años. De hecho, que aquí viene población de total por censo y tasa de crecimiento del 64 al 2011. Y estos son las fechas de los censos que se realizaron después de la época de la independencia. ¿Okay? Que, digamos, se consideran censos formales, porque antes de 1864 hubo algunos conteos de población, pero que no fueron completos, entonces no se podían considerar como censos. Ahora, esta es una variable de una cuantitativa discreta, el número de mujeres en el hogar, ¿verdad? Entonces, este es el número de mujeres y este es el número de hogares donde vive esta cantidad de mujeres. ¿Okay?
Ahora, este de acá es una serie cuantitativa continua. ¿Por qué? Porque hay varias categorías de grupos de edad. La edad, nosotros hemos dicho que nosotros la vemos como variable cuantitativa continua. Así que yo le estoy poniendo como categorías ordenadas. Para esto de acá tenemos una forma diferente de hacer gráficos y cuadros. Entonces, esto no lo vamos a ver. Ahora, cuando tenemos solo dos categorías, nosotros eso lo vemos, a pesar de que sea edad, lo vamos a ver como una variable ordinal, porque resulta que una de las dos va a ir primero. Si usted quiere ordenarla, forman o tres categorías, esa lo suma. Usted, si obtiene tres categorías, digamos, tiene de 12 a 17, de 18 a 65, 65 y más, a 64 y 65 más, tiene tres categorías y convendría que mantuviera esa ordinaria. ¿Okay? Y ahora, vamos a hablar específicamente qué hace usted una vez que usted tiene los datos. Entonces, ¿por qué es importante reflexionar en esto? Bueno, porque el análisis de datos se facilita y es más productivo si los datos que han sido recogidos adecuadamente se clasifican y se presentan adecuadamente. ¿Ok? Entonces, esa es una de las cosas más importantes. Si usted no recoge los datos bien, usted los puede decir, hay un dicho que dice, ni que me lo diera espolvoreado de calera y con lazos en las puntas. O sea, ni aunque le mejora la presentación, eso yo no lo quiero. O sea, cuando algo está mal, usted, la estadística no se lo mejora. O sea, usted tiene que preocuparse mucho de que al momento de recolectar los datos hayan sido recogidos de manera adecuada. O sea, eso es una cosa fundamental. Porque si no, usted va a hacer cuadros y gráficos de basura. O sea, la cualidad de bien presentado y demás no hace que los gráficos sirvan. Yo les puedo comentar, por ejemplo, que en algún momento de mi vida yo hice unos trabajos para el PANI y resulta que uno de los datos que recolectaba era el número de niños que estaban en este lugar que se llama lugar de acogimiento, donde el PANI les da recursos para que tengan estos niños. Una de las preguntas que se incluía era si el niño permanecía en el hogar y las causas por las que el niño ya no estaba en el hogar. Resulta que del 100% de los casos de niños que ya no estaban en los hogares de acogimiento, solo el 10% indicaban las razones por las que el niño no estaba. Entonces, una variable de esa naturaleza tiene muy poca utilidad práctica. ¿Por qué? Porque si es solo el 10% tenemos los datos, ¿qué pasó con el otro 90%? ¿Ok? Entonces, uno debe ser muy cuidadoso. La regla 2 es, se recoge información completa. Si no se va a recoger completa, mejor ni la recoge. ¿Ok? Ahora, y la segunda razón es de que usted no recoge datos para sentarse sobre ellos, sino que usted los recoge porque hay necesidad de poner los datos al alcance de otras personas para que entiendan mejor el fenómeno o para que tomen mejores decisiones. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se puede presentar información? Se puede presentar en forma textual o semitabular, tabular, que es lo que nosotros designamos cuadros estadísticos y gráficos. ¿Okay? Esas son las 4 formas de presentación de información que hay. ¿Okay? Dentro de cada una de ellas, y ahora yo agregaría una forma aquí que yo personalmente no me gusta mucho, porque para mí no tiene todos los elementos que se le piden cuando usted hace una comunicación estadística efectiva, pero hay algunos colegas que se dejan influir por las modas y entonces está lo que la gente denomina infografía, donde la infografía es una combinación de las 4 en un solo documento. ¿Okay? Bueno, entonces, ¿qué es la presentación textual? Consiste en introducir cifras o datos dentro del texto. Es muy útil cuando usted tiene poca información. Le permite a uno comentarios y explicaciones en un informe. Es muy corriente en periódicos o revistas. Entonces, un ejemplo es este que viene acá, por ejemplo. En el periódico La Nación decía 100 de cada
7 de cada 100 personas tienen una historia amarga con las tarjetas de crédito. La noticia en cuestión decía lo siguiente. Según datos recientes de abril de 2012, de un estudio del Ministerio de Economía, Industria y Comercio sobre tarjetas de crédito, la deuda total con este tipo de líneas de financiamiento suma los 600 mil millones, de los cuales un 14% corresponde a deudas atrasadas. ¿Ok? Entonces, ahí a uno le daba idea de, o sea, gente que tiene información sobre el Producto Interno Bruto puede llegar y decir, bueno, si el Producto Interno Bruto anda por tantos millones y 600.000 millones, eso es tanto porcentaje del Producto Interno Bruto. ¿Okay? Y algo muy importante es este porcentaje de que de este valor de acá, el 14% son deudas atrasadas. O sea, gente que no paga a tiempo y entonces incurre en usar el financiamiento. Yo no sé si, me imagino que ustedes, por ser jóvenes, no tienen tarjeta de crédito que ustedes paguen. Cuéntenme. A ver, ¿hay alguno de ustedes que tenga tarjeta de crédito propia que usted la pague? Okay. No, profe. Ok. Vean, no me lo están pidiendo, pero yo les voy a contar un consejo que yo le doy a toda persona. Yo uso tarjeta de crédito. Tengo años de usar tarjeta. Pero la tarjeta de crédito, para que sirva, siempre se usa con la plata que está en el banco, que yo tengo para gastar. Si yo no tengo la plata, no uso la tarjeta. O sea, la tarjeta de crédito se usa como una tarjeta de débito. Solamente que en lugar de hacer que me saquen la plata de a poquito de mi cuenta, me la sacan una sola vez. Yo no sé si entienden lo que me importa. Pero eso tiene varias ventajas. Una cosa es que una de las ventajas de hacer eso es de que usted llega a tener un prestigio y un reconocimiento como buen pagador. Entonces, usted tiene historial de crédito, porque usted siempre ha pagado su tarjeta. La regla es, siempre se paga a tiempo. El día de pago de la tarjeta, vienen 100 colones, usted paga 100 colones. Viene 1.000.000 de colones de pagar y usted paga el 1.000.000 de colones. ¿Okay? Y eso le permite a usted tener un historial de crédito. Porque muchas veces, cuando usted va a pedir un crédito y es muy joven, no tiene historial de crédito. ¿Por qué? Porque generalmente si uno no ha ganado mucho dinero, pues uno no se endeuda. Pero una manera de crearse un pequeño historial de crédito es que en lugar de usar la tarjeta de débito para comprar, usa la tarjeta de crédito y eso le va creando su historial. ¿Ok? Es un consejo. Yo no quiero que usen las tarjetas de crédito como tarjetas de crédito, sino que las usen como un mecanismo para poder tener un buen hábito de manejo de dinero. ¿Ok? Bueno. Ahora, vamos a hablar de las ventajas y las desventajas de la presentación textual. Primera ventaja, le permite resaltar ciertas cifras individuales, explica mejor ciertos datos de forma textual. ¿Cuáles son las desventajas? No puede incluir mucha información. ¿Por qué? Porque provoca confusión. ¿Ok? Y lo más importante de todas las desventajas de la presentación textual es que es necesario leer todo el texto para entender. ¿Ok? Ahora, voy a hablar de las tabulares, ¿ok? Y ustedes dicen, no, pero la semitabular, ya voy a hablar. Déjenme explicar por qué yo hago de esta manera. ¿Qué es el cuadro estadístico? Presentación tabular. De acuerdo con Miguel Gómez, es una ordenación sistemática de datos y filas de acuerdo a criterios y criterios de clasificación que interesen, en forma tal que puedan ser interpretados rápidamente, extraer conclusiones y hacer comparaciones. ¿Ok? Esa es una definición relativamente bonita, ¿verdad? Pero en el libro de Miguel hay otra definición. Yo no sé si ustedes podrían consultar el libro, si lo tienen a mano. Hay otra definición ahí en el libro, porque yo la uso muchas veces, porque personalmente a mí me gusta mucho esa otra definición y la voy a leer para que ustedes vean por qué es que me gusta. ¿Okay? Vamos a buscárselas. ¿Okay?
Vamos a ver. Pues si no se las voy a pasar, porque es una definición que le ayuda a uno a ver, es una de Turco, que llega y es bastante interesante, porque le dice a usted cosas que esta definición no le está diciendo. Y a mí me parece que le da a usted mayor claridad sobre qué es. ¿Ok? Ahora se las paso por WhatsApp. ¿Ok? Bueno, entonces, vea lo importante. Hay filas y hay columnas y hay lo siguiente, adicionalmente, que los cuadros estadísticos comunican claramente la información sin necesidad de texto. O sea, no es que no se necesite texto, sí, hay textos son los encabezados a veces o a veces no hay. Puede ser que haya texto en la columna matriz, o después ahorita vamos a ver qué son cada uno de esos elementos. Puede presentar muchos datos, mucha información. Los datos pueden ser tan exactos como la persona quiere, pero obviamente un cuadro estadístico es menos atractivo que un dato. ¿Ok? Lo que me interesa mostrar está aquí. Permítanme. Esto. ¿Cuáles son las partes de un cuadro? ¿Okay? Un cuadro tiene 4 partes obligatorias y 3 partes opcionales. En esta figurita que está acá, se muestra cuáles son. Primero está el título, después está el encabezado, que son los nombres que se le dan a las columnas. ¿Okay? Después está la columna matriz, que es la primera columna donde está la categoría principal. Y por último está el cuerpo y contenido, que es donde van los datos. ¿Ok? Las otras partes, que son la preliminar, la nota final, son opcionales. Son opcionales porque se ponen si se requiere. Entonces, ¿cuándo un cuadro es un cuadro? Cuando están las partes obligatorias. Entonces, ahora sí, ya me voy a devolver para explicar la semitabular o semitextual, que son sinónimos. ¿Ok? Aquí. Vean, dice, presentación semitabular. Consiste en introducir separado del texto aquellas cifras que se consideran importantes o sobre las que usted quiere llamar la atención del lector. ¿Ok? Se hace una explicación o se introduce una idea y cuando el lector está listo para comprenderla, se le presentan los datos que la respaldan o fortalecen y se vuelve a refinar el concepto o idea comentando los datos. ¿Ok? Entonces, aquí se les comparte una idea que salió en algún momento que dice así. En el último mes, la mayoría de los bancos han disminuido los intereses para vivienda. ¿Cómo se puede apreciar en la siguiente información? Entonces viene el nombre del banco, que de acuerdo con lo que vimos, esto de acá sería la columna matriz. Esto sería nuestro nombre de los encabezados. Y aquí vienen los datos, que es lo que yo llamaría yo el cuerpo. Pero ¿qué falta en relación con las partes obligatorias de un cuadro? ¿Qué le falta a esta presentación? No tiene. El título. No tiene título. Entonces, no puede ser una presentación tabular. ¿Ok? Entonces, vea que después se da lo que se dice. Se espera que esta reducción de intereses incentive el sector de construcción. ¿Por qué? Porque usted ve que antes era un poquito mayor y ahora es menor. O sea, en marzo era esto y ahora es esto. Aquí se bajó un punto, aquí un punto, aquí un punto, aquí un punto. ¿Okay? Entonces, hay una mejora, ¿verdad? En términos de tasas de interés, porque son más bajas, que hace que la afirmación de esto tenga sentido. ¿Ok? Entonces vamos a seguir hablando de las ventajas y las desventajas de la semitabular. Primero, ventajas. No es necesario leer el texto para comprender los datos. Usted puede irse solo a la parte de los números, siempre que haya información para entenderlo, porque a veces no pusieron los encabezados, entonces uno queda frito. Otra es, se puede hacer análisis e interpretación. Vea que usted puede haber hecho comparación de cifras. Me voy a devolver un momentito para que vea. Usted puede ver que el banco que tiene la tasa más alta antes sigue siendo el banco que tiene la tasa más alta ahora, que es el Banco Industrial. ¿Ok? Y que había 2 bancos que tenían la misma tasa en marzo y que siguen siendo los bancos que tienen la misma tasa ahora. ¿Ok? Y que el banco que más relajó, ¿verdad? Es este, que es el Mutual,
¿Por qué? Porque es el que tiene la tasa. O sea, uno puede hacer muchos análisis con esta cifra, ¿verdad? Entonces, se pueden resaltar ciertas cifras, ¿verdad? Entonces, es ventajoso, pero tiene obviamente una desventaja. Obviamente, no se puede incluir mucha información porque va a provocar confusión, ¿ok? Entonces, ahora, ya teniendo claro esto, ya estarían listos para poder ver ese primer video, ¿verdad? Sin embargo, yo quiero continuar para ver si logramos avanzar un poquito más y que cuando ya nos veamos, podamos dedicarnos a ver la parte práctica de los cuadros, ¿ok? Entonces yo voy a seguir con cuadros y ya voy a hacer el receso. O sea, creo que va a seguir como 15 minutos más, ¿ok? Entonces ya vimos la definición, también ahora ya vamos a ver propiamente las características. Los cuadros son una forma más completa y clara de presentar datos numéricos cuando usted tiene un conjunto grande de datos. Sirve para dar énfasis a ciertas cifras, hacer comparaciones y facilitar el análisis de los datos. Entonces vamos a ver, para dar énfasis yo o uso negrita, subrayo también, ¿ok? O eventualmente lo que puedo hacer es usar letra cursiva para hacer como grupos de datos dentro de los cuadros. ¿Okay? Algo que es muy importante, y les voy a poner a hacer un poco de ejercicio, después voy a dejar de compartir para que me vean, es que les voy a pedir que hagan lo siguiente. ¿Okay? Primero, usted va a hacer esto. Va a decir primero, así, mueva la cabecita de esta manera. A ver, confío en que lo estén haciendo. Hasta ayer que está enfermito. A ver, mueva la cabecita. ¿Le está moviendo, chicos? A ver. Ok, bueno. Yo no sé qué sintieron. Ok, ahorita me cuentan. Ahora van a hacer esto. Bajan, se acogen la cabeza y la llevan hasta atrás hasta que digamos, la parte de atrás de su cerebro siempre que está tocando su espalda. Baja, adelante y va hacia adelante. Háganlo varias veces. Okay. ¿Qué les molestó menos? ¿Qué fue menos difícil? Decir no o decir sí, fuertemente. A ver, ¿qué creen? Marian, ¿qué cree usted? ¿Qué les molestó menos? Profe, es que era que la verdad le escucho muy cortado porque es que no tengo wifi y estoy usando el internet del teléfono y medio le entendí la verdad. Ok, bueno, lo que tenía que hacer era mover la cabeza. Primero diciendo no, ¿ok? Y después diciendo sí, pero fuertemente, yendo hacia atrás y hacia adelante. Haga ese ejercicio un momentito. Es que tal vez, como yo iba haciendo, iba hablando, entonces no se escuchó bien. Primero diga no. Fuertemente. No, no, no. Duro, como hacen los bebés cuando están diciendo. Y ahora haga así. No, ahora, dígame qué le dolió menos, es lo que quiero saber. ¿Escuchó? Ahora sí, Ajá. Ok, Ajá, ¿qué le dolió menos? ¿Qué le dolió menos? ¿Dolió? Sí, es que duele, a mí me duele la cabeza cuando la muevo de esa manera. Y pues no sé, pero ¿Decir no o decir sí? de cualquier manera me dolió la verdad. Ok, Lo vamos más a ver. difícil, Bueno, a mí me duele decir sí. A ver, ¿otro qué piensa? Jocelyn, ¿usted qué piensa? Gracias, María. Jocelyn, ¿usted qué piensa? Que duele más decir sí. Claro. Entonces, les voy a contar una pequeña historia. Resulta que ustedes han visto a las águilas de los Andes. Han tenido la oportunidad de ver esos videos de Nat Geo o Planeta, no sé qué, que a veces muestran, donde esos cóndor que viven o buitres que viven en las rocallosas, en Estados Unidos, o los que viven en el sur, en los Andes, ellos llegan y viven en esas alturas y ahí tienen sus pichones. Ellos van a la planicie a cazar ratones, a cazar conejos. Ellos vuelan, atrapan al animal, con sus garras lo despedazan, ¿sí? Y luego los trozos de carne se los arrancan y los dejan en el buche. Viajan
hasta los riscos donde están sus bebés, y ahí abren el pico, ¿ok? Para que sus bebés, para que sus aguiluchos se coman su comida. Pero algo que pocas veces no nos explica es que en ese viaje de la planicie donde capturaron al animal, al risco, el águila fue secretando, echándole a esa carne que se comió, sustancias que tienen el buche para que sean más digeribles. Para que cuando el bebé aguilita o el aguilucho se la coma, nada más haga como hace así, ¿verdad? Pues tiene luego que hacer la carita, que pica el pedacito de carne y se lo come, ¿ok? Entonces, yo tengo un término para decirle a un estudiante que lo que está haciendo con su cuadro o su gráfico es no dando una información adecuada, o que su cuadro o su gráfico le falta mucho para poder ser un cuadro o un gráfico que satisfaga los requerimientos que vimos en el curso. Y lo digo de esta manera: mataste al aguilucho, ¿ok? Y lo digo de esa manera porque yo les cuento esta historia y lo que quiero transmitirles es que usted va a ser esa águila, ¿verdad? Que va a leer esos datos y los va a presentar de una manera que el lector de su aguilucho nada más los va a leer y va a entender la información que usted quiere comunicarle como una dosis de conocimiento. O sea, lo leyó, lo vio y lo entendió. Si usted, imagine usted qué pasa si en lugar de darle esa carne digerida, el águila le da una piedra al aguilucho. A ver, Gabriel Mora, ¿qué cree usted que le pasa al aguiluchito? Gabrielito. Hola, Gabriel. Hola, Gabriel. ¿Por qué la pregunta, profe? Imagínese usted que en lugar de darle carne digerida, el del buche, el águila madre le da a su aguiluchito una piedrita, aunque sea chiquitita. ¿Qué le pasa al aguiluchito? Ah, no, no se lo puede comer, ¿no? Imagínese que usted le Se ahoga. comer. Exactamente. Y cuando usted se ahoga, ¿qué le pasa? Se muere. Exactamente. Entonces, por eso yo les estoy queriendo decir, mataste al aguilucho. ¿Queda claro? Es una forma ilustrativa de comunicar ideas. ¿Ok? Entonces, ¿queda entendido qué es lo que yo voy a usar cuando diga que maté al aguilucho? Gracias. Gracias por participar. A veces estoy con gracias. Bueno, entonces, ¿qué es lo que usted debe hacer cuando hace un cuadro? Tener presente que debe comunicar claramente la información, debe explicarse solo, sin necesitar texto adicional, y debe facilitar la interpretación de los datos. Entonces, nosotros tenemos una serie de reglas que les vamos a pedir que usted aplique. Nosotros, contrario a lo que hacen en contabilidad, que por ejemplo, en contabilidad, ¿a dónde se pone el total en el balance de comprobación? Al final. Exactamente, porque lo que queremos mostrar es, yo hice la suma y los dos columnas me dan. En estadística eso no lo suponemos, no tenemos un compromiso, ¿ok? Entonces, yo no lo pongo abajo. El total, si yo lo que quiero mostrar, este es mi todo y se descompone así, yo lo voy a poner al principio. Entonces, muchas veces el total va como primera fila después del encabezado o como segunda columna después de la columna matriz. ¿Ok? Entonces, ahorita me devuelvo a esto porque quiero ver esto de acá, lo de las partes del cuadro. Vean las partes que hay aquí, ¿verdad? Entonces, en relación con el título hay una serie de reglas, ¿ok? Yo quisiera que esto lo voy a pasar un poquito rápido, ¿verdad? Porque usted lo va a poder ver, ¿ok? Dentro del video. Y aquí viene qué son los elementos que debe tener el título, ¿ok? También estos elementos que están acá se identifican con segmentos, ¿ok? Y posteriormente, cómo son las convenciones en relación con el título de un cuadro, que también son aplicables a un gráfico. Nosotros hoy vamos a asegurar hasta cuadro, ¿ok? Entonces,
que tiene que ir en mayúscula y centrado, que lo que va en la columna matriz se antepone la palabra seguro y lo que va en los encabezados se antepone la palabra por. Cuando hay más de un cuadro, usted pone el número de cuadro, ¿ok? Porque usted no va a decir, el cuadro, no, usted dice cuadro 1, cuadro 2. Ahora, si solo hay un cuadro, no va a poner más de una cosa, ¿ok? La nota introductoria, las características y cuándo se utiliza, ¿ok? Los criterios de ordenamiento, ¿ok? Que también se aplican para encabezados, ¿ok? Y el cuerpo, que son, estas 4 primeras son las partes, o sea, estas que hemos visto son las partes. Vea que aquí ya vimos de la nota introductoria, que es una parte opcional. La vamos viendo como se va viendo en el cuadro, en el cuadro, sí. Las notas al pie y la fuente, ¿ok? Y los detalles para construir, ¿ok? Entonces, estos son algunas de las características en términos de la forma, ¿sí? Y el cuadro como instrumento analítico, ¿verdad? Ponga las columnas que se comparan a la par, ordene por magnitud, si eso es lo que interesa, pero en este caso, el criterio que se usó fue usar ordenamiento usual, ¿ok? Análisis, ¿por qué? Porque aquí la analiza con respecto a columnas, aquí con respecto a filas y aquí con respecto a este total. ¿Ok? Vean que aquí viene explicadito cómo es que funciona. ¿Ok? Y yo quiero que vean hasta aquí. ¿Ok? Entonces yo voy a terminar para cumplir lo que les di y yo creo que los volví, que yo les, en el material, yo les estoy diciendo, vamos a ver aquí. Yo les estoy diciendo que tienen que volverse a conectar. Yo no sé si lo vieron, ¿verdad? A 10 y 15, ¿no? Exactamente, a las 10 y 15. Entonces, tienen como media hora para ver por lo menos el primer video, ¿ok? El primer video que tiene que ver con lo que ya vimos, ¿ok? El segundo video, si pueden empezar a verlo, pero yo les voy a pedir que a las 10 hayan llegado, hasta donde hayan llegado, paren, estiren las piernitas, se tomen un fresquito, etcétera, hagan su recreo y a las 10 y 15 se vuelven a conectar. ¿Quedamos claros? ¿Cómo vamos a hacer? Yo volvería ya propiamente gráficos, ya viendo cada uno de los comentarios y también veríamos cómo es que funciona hacer un cuadro con una tabla dinámica. Eso sería lo que veríamos por hoy. ¿Estamos bien, chicos? Sí, profe, está bien. Ok. Bueno, entonces, en este momento yo me voy a desconectar, ¿verdad? Y a las 10 y 15 me vuelvo a conectar. Ya saben qué es lo que tienen que hacer. Cualquier cosa me contactan.